Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Novedades Editoriales del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Yo soy Eufemia Basilio Morales, investigadora de ese instituto y autora del libro Políticas Macroeconómicas y Estancamiento Económico en México y América Latina, Implicaciones ante el COVID-19, editado por el IEC. Este libro es resultado del proyecto PAPIT, Coordinación de Política Monetaria y Financiera para el Desarrollo Económico de América Latina. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de él. Es un libro que acaba de salir recientemente y que tiene como objetivo analizar los efectos que ha tenido la política fiscal y monetaria instrumentada en América Latina y en México en particular desde la década de los 80 y de manera primordial en los 90 cuando se implementa el modelo de metas de inflación que ha traído consigo un menor crecimiento en esta región y ha hecho que las condiciones de estas economías se tornen más vulnerables, particularmente para enfrentar la crisis derivada de la pandemia, que como sabemos nos ha pegado a nivel internacional, pero de manera particular a economías en desarrollo o vulnerables como lo son las de América Latina y, reitero, México en particular. De tal manera que este libro pretende hacer una revisión de los antecedentes de dichas economías para entender cómo nos encontró la pandemia, cuáles eran las condiciones, porque si bien es cierto que esta crisis derivada de la pandemia ha sido a nivel internacional y ha afectado a todas las economías, nos ha afectado de forma diferente, ¿no? A las economías desarrolladas les ha tomado menos tiempo la recuperación. Y lo cierto es que economías como las de América Latina en desarrollo, las condiciones estructurales que ya estaban desde la década de los 80, 90, ha hecho que haya sido más difícil, ¿no? A que cuestiones como la inflación, la desaceleración económica que estamos viviendo actualmente hayan vulnerado aún más las condiciones económicas de ellas, ¿no? De tal manera que, reitero, este libro pretende analizar los antecedentes antes de, porque hablar de un antes de la pandemia y un después de la pandemia, y esto para poder hacer recomendaciones de política, tanto monetaria como fiscal, con el fin de centrarnos en entender qué debemos hacer, ¿no? Para lo cual los autores de este libro justamente hacen recomendaciones muy puntuales respecto a casos particulares de América Latina y también generalizando con lo que ocurre para diferentes economías en desarrollo, ¿no? Porque, bueno, las condiciones en las que está inmersas todas las economías, y reitero, las economías de América Latina en particular, requiere un análisis tanto teórico como empírico, como estadístico, como econométrico y sobre todo propuestas, ¿no? Sobre qué hacer ante esta situación, de tal manera que los autores hacen un recorrido por posturas teóricas particularmente heterodoxas que implican una revisión de la participación estatal, una propuesta de política fiscal activa, que es la vía de solución que muchos de los que escribimos en este libro consideramos que debe ser, dada la situación que estamos enfrentando actualmente y que muchos ven como una oportunidad por a veces difícil que suene pensar en una crisis como una oportunidad, es el momento de replantear lo que ha estado mal, ¿no? Lo que ha estado mal en América Latina, en México, cómo las posturas procíclicas de la política fiscal han hecho que nos desviemos del objetivo de crecimiento, ¿no? Y cómo también un modelo de metas de inflación que nos ciña a la estabilidad más que al crecimiento ha hecho que los resultados hayan ido en contra de lo que se esperaría con este modelo, de tal manera que es hora de replantear, ¿no? De replantear y considerar las propuestas que se hacen en torno, reitero, a una participación activa del Estado, a una postura contracíclica de la política fiscal y a una postura de la política monetaria que acompañe a este crecimiento, ¿no? No quizá abandonando el modelo de metas de inflación porque no es algo tan sencillo, pero sí pensando en una segunda meta, como proponen también los autores. Entonces, este libro está dividido en tres partes, pensando en que queda estructurado metodológicamente de forma coherente para dar una explicación a todo esto, ¿no? En la primera parte, que lleva por nombre Reflexiones y antecedentes de política macroeconómica en América Latina de frente a la pandemia derivada del COVID-19, justamente
hacemos un análisis de los antecedentes teóricos y empíricos de América Latina en torno a la pandemia, revisando estudios de caso particulares y de toda América Latina para entender, como decía al inicio, cómo se encontraban estas economías, ¿no? Antes de la pandemia, que recordemos que desde los 80 realmente el crecimiento ha sido precario en todas ellas y entonces, obviamente, una crisis de esta magnitud nos ha impactado aún más, por lo cual es importante analizar empíricamente, estadísticamente y teóricamente por qué esto ha sido así. En la segunda parte, que lleva por nombre la respuesta de la política fiscal y monetaria en México ante el COVID, se hace un análisis del actuar de la política fiscal, monetaria, cambiaria y financiera en México. Porque bueno, si bien es cierto que analizamos a toda América Latina, creo que el caso que más nos ocupa y nos preocupa es el de México, ¿no? Y el caso que conocemos más a fondo, de tal manera que los autores en esta segunda parte hacen esa revisión puntual y esas propuestas de política dirigidas a México en particular, que creo que, bueno, es importante ante la situación que estamos viviendo, siendo una de las economías más vulneradas de América Latina y estando todavía dentro de las políticas ceñidas mucho a la estabilidad, al crecimiento y a las políticas sanas, ¿no? A las políticas financieras enfocadas solo a la estabilidad. Y finalmente, en la tercera y última parte de este libro, que lleva por nombre Retos y perspectivas a nivel estatal ante las implicaciones económicas y sanitarias del COVID-19, se hace un análisis a nivel estatal y municipal para el caso de México de los desafíos que se presentan ante la pandemia por COVID-19 y se hace hincapié de manera puntual también en las carencias, en las disparidades que existen en el sector salud de México para entender cómo esto impactó, ¿no? Porque si bien es cierto, para muchos es una cuestión que derivó de el maltrato al medio ambiente, de una cuestión de salud médica, nos ha impactado económicamente, ¿no? Por lo cual también considero importante entender cómo se empezó a gestar esa situación y cómo el sector salud, en el caso de nuestro país, respondió eficiente o ineficientemente, ya lo juzgarán los autores, para poder también vislumbrar soluciones y recomendaciones a mediano y largo plazo. Entonces creo que es un libro muy completo que suma mucho al análisis, que como les digo va desde el antecedente teórico, empírico de América Latina, aterriza en el caso de México, no solo con las recomendaciones de política fiscal, monetaria y cambiaria, sino también en el análisis estatal, ¿no? Que finalmente concluye englobando toda esta parte y entendiendo cómo hemos respondido, ¿no? Cómo hemos respondido a nivel país y cómo el gobierno puede dar respuesta de mejor manera a esta situación. Y bueno, no me queda más que agradecer de nueva cuenta su atención y hacerles una invitación para que revisen este libro que espero sea de mucha utilidad para los interesados en temas fiscales, monetarios, para estudiantes, académicos, investigadores y el público en general. Los invito también a revisar la página de novedades editoriales para que puedan consultar este libro también que próximamente ya estará en EPUB. La página es libros.iec.unam.mx. En librería ya está a la venta y bueno, los invito a hacer una revisión puntual de este libro que, como reitero, espero sume al análisis, genere una revisión que finalmente desencadenen propuestas de política fiscal y monetaria como lo están estableciendo y proponiendo nuestros autores. Y bueno, les agradezco su atención y los invito a leer el libro.